Encontrámonos con María de Glayos. María, muchas gracias por atender al Deliques de Asturias. Hola, buenas noches. Vamos a contar un poquitín a la xente que é isto de Glayos. Pues Glayos é un proyecto de intercambios musicales entre grupos de Euskal Herria y grupos asturianos. Trátase de un ciclo de conciertos que se faen cada 2 meses aproximadamente, de un grupo vasco y un grupo asturiano, con diferentes estilos musicales. ¿Cómo coordináis entre lo que son los grupos de Euskadi y los grupos asturianos? ¿Cómo se fai ese traballo? ¿Contactáis con los dos grupos para coordinar el lugar? ¿Cómo se fai? Sí, nosotros contactamos con los grupos de Euskal Herria y bueno, la única condición así que pedimos es que se aproveche el pusu que tienen ellos allí y el pusu que tienen los grupos asturianos de aquí, pues que se aproveche para que ellos vengan a tocar aquí y luego cuando se acabe este ciclo de conciertos, pues los grupos asturianos puedan tocar allí y se puedan dar a conocer también. Lo que sí, bueno, comentemos ya con Psicoariza, que está también metido en Glayos, que hay muchísima diferencia entre Asturias y Euskadi, ¿no? Que decirte, allí está mucho más desarrollado que aquí, sobre todo lo propio, ¿no? Aquí parece lo propio se genera mucha rocea, ¿no? Sí, la idea de este proyecto nace un poco también a partir de la asociación Isuzu Asturias Euskal Herria Elkartea, que tras varias personas que emigramos a estudiar, a trabajar allí, vimos que allí tiraban mucho por lo propio, ¿no? Por su cultura, por su música, por su lengua. Entonces dijimos, hostia, pues vamos a intentar aprovecharnos de eso, intentar meter la cultura asturiana, los grupos musicales, pues todo lo que podamos allí que creemos que va a encajar. Y de todas maneras sí que estáis trabajando per bien el tema y si veis hay una receptividad por parte, sobre todo en Asturias, supongo que en Euskadi será mucha la receptividad a estos nuevos proyectos. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque de momento llevamos haciendo 2 conciertos que salieron bastante bien. Uno en Sineru, que fue el estilo ska, con los grupos La Tarrancha de aquí de Asturias y Escaqueitan de Donostiarras, y tuvo bastante tirón el concierto. Y luego hicimos otro en marzo de Stoner, con los grupos Sombra de aquí de Asturias y Niña Coyote Tachico Tornado, y también tuvo bastante tirón. Y bueno, pues también vamos a hacer el de Escontra y Ratchinger, y la verdad que estamos muy contentos. Para el futuro, ¿qué podemos decir a la xente? ¿Qué posibilidades o qué es lo que vais a hacer al futuro? ¿O vais trabajándolo poquillín a poco? Nada, de momento tenemos pendiente ya para después del verano, nos queden 2 conciertos más para acabar el ciclo, y uno va a ser de ska fusión, más o menos por septiembre, y el otro en Pallares de electrónica, punk, una mezcla. Ya para rematar, si quieres aprovechar las cámaras de Deliques de Asturias para hacer un llamado sobre todo a la gente que nos sigue, de que por lo menos sofite estos conciertos, de que se cuenta el esfuerzo que estáis haciendo. Eso es bastante importante, pues el sofito de la gente, porque bueno, estoy en un proyecto autogestionado, por mocedad sobre todo, y bueno, que es importante que salga adelante y que haya también un relevo de este tipo de cosas. Pues date las gracias por atender. Gracias, María. Vale, muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar ahora de Escontra, este grupo, y encuéntrese con nos todos los miembros de este grupo, que son Berto, Carlos y Gonza. Gracias por atendernos. Gracias a ti. Gracias. Berto, entamamos por ti. Venga. ¿Qué podemos decir a la xente antes de falar de lo que vais a hacer, de lo que estáis haciendo del nuevo disco? ¿Qué es Escontra? ¿Qué estilo de música tiene? Bueno, Escontra está catalogado o clasificado como punk folk, lo que pasa, bueno, hay una etiqueta que alguien nos puso en un día, pero bueno, nosotros hacemos punk rock, lo que pasa es que metemos gaita asturiana, metemos ritmos asturianos, melodías asturianas, estamos muy implicados con la cultura, con la lengua, pero la de aquí, no está muy relacionado con el punk folk que se entiende pues con el rollo irlandés o el rollo tal. Nosotros hacemos el punk folk, pero sí, pero lo nuestro. Entonces, bueno, es contra y un poco eso. Son ritmos rápidos, ritmos punk, ritmos ska, mezclados con gaita y con melodías de aquí de Asturias, y es lo que hacemos, más o menos. ¿Cómo entamos Escontra? ¿Qué nos puedes contar de la historia de Escontra? Bueno, eso igual mejor te lo puedo contestar Gonza, porque yo no estaba en el principio, entonces... Pues Gonzo, cuéntanos un poquitín. Sí, no, bueno, entamamos Berto y yo, que somos los miembros originales de la banda y tal, y entamamos un poco ahí en la escuela de ingenieros, que estamos estudiando juntos y tal, conocimos, empezamos a compartir un poco la afición por la música y todo esto y tal, y surgió un poco en plan de broma, alentamos y tal, en plan...
hay que montar un grupo de punk y tal, luego ya empezamos que si Berto tocaba la gaita, que si teníamos más compañeros que tocaban otros instrumentos, guitarra, batería y tal y cual, y en plan medio en broma, medio en serio empezamos y llevamos aquí unos cuantos años ya dando caña, sí. E falando de los traballos que tan asolellados, que podemos dicir de que lo que se ve facendo esa historia, estamos falando, sentamos, agora como se desenrolló todo eso? Pues este es el cuarto disco de la banda. El primero fue Semilla de la Rabia, que ¿de qué año fue? 2006, que digamos que ya un poco el disco referencia, como pues de casi todas las bandas, ¿no? El disco referencia que siempre se pone en todas las bandas, pues ya el primero, y el que más cariño se tiene. Luego sacóse Cantares para después de una guerra, Mazcando miserias, y este cuarto que acabamos de grabar, que llamase Foguera. ¿Y qué podemos contar de Foguera? Bueno, pues Foguera lo primero ya que fue un parto muy largo, fue muy duro porque bueno, llevábamos casi 5 años sin grabar nada. Lo que pasa que bueno, somos un grupo que tenemos muchos problemas con el tema del trabajo, tenemos gente trabajando fuera, no sé qué, y el tiempo ya lo que ya. Entonces, aunque sí que llevamos una dinámica de ensayos y dinámica de grupo, pues nos cuesta muchas veces, no paramos de tocar, entonces muchas veces estás ensayando nada más para salir otro bolo, y bueno, nos costó un poco componer todos los temas para este Foguera, pero bueno, llegó, se grabó en los estudios ACME en Avilés con Miguel Herrero y la verdad que el resultado estamos súper contentos con él y la gente está recibiéndolo muy bien, a la moto. Y la verdad que un poco, bueno, pues un poco lo de siempre, son 13 cantares, hacemos un par de versiones, un tema acústico que es una cosa que bueno, nos dio por ahí por hacer un rollo porque nos lo presentó ayer Juanín, el hermano de Carlinos y tal, y nos prestó metelo y bueno, la verdad que quedó un disco, creemos que bastante redondo y que esperemos que a la gente sea bien recibido y bueno, pues un poco la continuación de este contra, como digo yo siempre un símil futbolístico y otra temporada, empezamos otra temporada. Y el asturiano está muy presente, ¿por qué? Pues y algo que no sea natural, tampoco nos paramos a pensar cuando ponémonos a componer un tema pues que hay que hacerlo en castellano, en asturiano, sí que hacemos temas también en castellano, pero hay algo que como hay una lengua que falamos, pues no sale natural. Yo, por ejemplo, a la hora de hacer un tema, salme más natural hacer un tema en asturiano que hacerlo en castellano. Entonces, eso es lo que te digo, tampoco nos paramos a pensarlo, y es algo que sale espontáneo, ¿no? Y bueno, y parte también, yo creo, junto con incluir la gaita nos cantares, pues es un tema identitario del grupo, ¿no? Y una de las señas de identidades contra. Y contabes, bueno, que tamastis ya fai cuanta ya y la xente, ¿cómo vos recibe? ¿Qué vos dice? Oye, está bien esto, préstanos. Hombre, la verdad que la gente siempre, yo creo que responde muy bien, la verdad, siempre en los conciertos, donde va mucho tiempo tenemos ahí una serie de seguidores que nos acompañan a todos los sitios donde vamos, aparte de los conciertos locales, también un poco cuando salimos a tocar fuera, porque no sé, la verdad que somos un grupo yo creo muy de furgoneta y de ir a tocar incluso muchas veces con mayor recogida fuera que en Asturias muchas veces también, ¿no? Y la verdad que muy bien. Suele pasar eso, que parece que valorase más lo de fuera y si cantáis cosas en asturiano, parece que lo de aquí tenemos un problema, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros llevámoslo con mucha naturalidad. Sí que es cierto que nosotros somos un grupo que tocamos por todo el Estado español, hemos tocado en Europa en ellos sitios y jamás nadie te entruga así porque cantes en asturiano, porque cantes en castellano, y al final ya la identidad del grupo y no lleva una cosa que marque, y yo creo que se ve con más naturalidad fuera como algo natural de aquí de Asturias que mesmamente aquí en Asturias. Aquí en Asturias, bueno, pues sí que bueno, parece que está un poco más dividido, si cantes en asturiano, si no, si te etiquetes, clasifique. Bueno, nosotros hacémoslo con naturalidad. Y la verdad que después de 15 años que llevamos casi como grupo no tenemos, ni nos preocupamos porque la respuesta es buena aquí en Asturias, es buena fuera, entonces tampoco hay una cosa que ni nos preocupa y es más, yo creo que nos anima a seguir por esta línea porque sabemos que ya la que y ya la nuestra y ya la correcta y ya está. Y falando de lo que es meramente el estilo musical, falamos de lo que es la utilización del asturiano, el estilo musical tiene receptividad también y un estilo que ahora en estos tiempos tenga bastante salida. Bueno, salida no sé, a ver, dentro del rock pues ya se sabe las limitaciones que tiene este estilo y además pues con un tipo de lletres que hacemos que son lletres reivindicativas y que bueno, pues al hacer esas lletres ya ten casillas en un determinado sitio, ¿no?
Pero bueno, el meter la gaita, el mezclar no solo el punk, sino con también ritmos reggae, ritmos ska y eso, pues la verdad que tiene buena acogida entre la gente. Y dentro del estilo del rock, yo creo que hay un estilo que puede llegar a bastante más gente que si faz otro estilo de rock más cerrado, ¿no? Como abarcamos mogollón de estilos, pues yo creo que llegamos a más gente por eso. Y ya para no quitaros más tiempo y dándoles gracias que atendéis al Deriques de Asturias, facéis un llamado para que la gente merque foguera. La verdad que es el disco más inmaduro del grupo hasta la fecha, tenemos que decirlo. No, ahora en serio, y un disco que estamos muy contentos con el resultado de él y yo creo que va a funcionar probablemente como funcionó el primer disco de la banda, que es un poco el que tenemos como referente hasta ahora, con temas como Y sigo en pie, en los conciertos toda la gente lo pide porque es el tema que conoce, aquí fuera, donde sea y tal. Y yo creo que va a gustar mucho, así que tenéis que primero descargar el disco y luego si os presta, mercado, ya sea en vinilo o en CD. Ponémoslo en descarga directa desde el primer día ya, porque lo que queremos es que el disco llegue a la mayor gente posible, y entonces bueno. Sí, que la gente también sofite la claro. música asturiana y en asturiano, que precisamente no es por eso. Pues más nada, damos la enhorabuena por este disco, por lo que estaremos oyertes de Endalderiques de Asturias y damos también les gracias por atendernos y contarnos un poquitín, que también nos queremos de vez en cuando hablar de música. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a vosotros por el trabajo desinteresado que estáis haciendo. Muchas gracias.